Y yo te ruego, Señor, que todo lo que ocurra aquí glorifique al Señor. El Señor se está moviendo. Él puso en mi corazón que hay maravillas que van a ocurrir y que eso lo hace el Espíritu Santo para que Jesús sea glorificado. Así que te damos gloria, Señor. Te damos gracias por los milagros y te damos gracias por las maravillas que tú haces. Y yo te pido que liberes al cautivo, que sanes al enfermo, que liberes las mentes y los corazones afectados, y que las economías y los problemas de deudas y de situaciones económicas se abran. Fuentes como tú acompañaste a Israel en el desierto, y que había bendición de ellos donde menos pensaban. Yo te pido bendiciones que los sorprendan, que haya recursos que aparezcan para bendecir las familias en tiempos difíciles, en tiempos de desierto. Tú eres el Dios de Moisés, tú eres el Dios de Josué, tú eres el que sigues proveyendo, tú eres el que sigues saciando, y nosotros ponemos nuestra fe en ti, nuestra confianza en ti. Gracias, Señor. Gracias porque tú todavía sigues multiplicando los panes y los peces. Todavía sigues saciando hasta que podamos tener abundancia. Y yo te pido que cada persona no solamente sea bendecida, sino que tenga en abundancia para bendecir a otros. Señor, el diablo nos quiere traer derrota, pero aquí reunidos proclamamos que los vas a bendecir hasta sobreabundar, para que puedan bendecir al que no tiene, levantar al que está caído, al que está destruido, al que no tiene esperanza. Con esta fe que Dios nos da, ¿por qué no saluda al que está al lado y le dice: Dios te bendiga con abundancia? La locura, que dice Pablo, de la predicación se genera cuando una persona está pasando dificultades y cosas que pasan en el país, pero en vez de sacar veneno y angustia, y en vez de hablar cosas negativas, da gloria a Dios. Y eso es lo que justamente la gente no entiende. Usted dice: pero gloria a Dios, todo va a cambiar. Y la gente dice: pero vos estás totalmente loquísimo. Porque es lo que dice Pablo, es la locura de la predicación, que la mente natural no lo entiende. La mente razona en las cosas terrenales, pero nosotros razonamos en la eternidad de Dios. Y Dios tiene todo bajo su control, y los tiempos de Dios son perfectos. Y aunque no lo entendamos hoy, lo vamos a entender después, pero tenemos esa esperanza que Dios no abandona a aquellos que lo aman y que han aceptado a Jesús en el corazón y que han creído que Dios resucitó de los muertos, que lo han aceptado como Señor y Salvador. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y esa es la vida del creyente. Ir de gloria en gloria, de alabanza en alabanza. Amén. Y por supuesto, no todos lo entienden, no todos van a comprender, especialmente en el reino de las tinieblas, donde radica la desazón y la misma perspectiva de la realidad, pero desde el punto de vista de muerte, de fracaso, de no salimos más. Pero el creyente mira a Jesús reinando. Dios es un Dios que cumple sus promesas. Y vamos a leer en Hechos capítulo 1, versículo 4. Estamos hablando de ser llenos del Espíritu Santo, de recibir poder, de estar revestidos, de estar investidos. Repasando el sermón, que se los voy a decir una y otra vez, de las semanas pasadas, hablamos en el libro de Marcos de 3 puntos importantes que conforman la vida cristiana, que es la fe en Dios, que es la vida
de oración y la vida de perdón. Y hablamos del resentimiento, de la disensión, de lo que genera un problema. Y todo lo que genera un problema es el rechazo. Si uno lee las historias, las guerras, el origen de las guerras, de los pueblos que muchas veces fueron hermanos, pero que terminan enfrentados, terminan lastimándose, terminan hiriéndose unos con otros, todo surge de disensiones, de pleitos, de rencores. Tal vez rencores que vienen de generaciones pasadas que dijeron, esta gente nos hizo tal cosa, esta gente nos trató así, y van sembrando, en vez de sembrar bendición en la vida de la criatura, le siembran la historia de la abuela y de la bisabuela, y la mamá que va caminando y dice, ¿ves esa vecina? Con tu abuela nos llevamos mal siempre. Entonces la nena ya va creciendo con ese chip que esa señora generó problemas en la familia, generó discordia, que si hay una fiesta en el barrio no hay que invitarla, porque genera discordia, y va pasando de generación en generación. Y la que rechazan porque trae discordia se pone peor, porque dice, ¿me rechaza? Bueno, la voy a hacer peor. Todo eso se venció en la cruz del Calvario cuando Jesús dijo, consumado es. Y todas nuestras pasiones y nuestra forma humana de vivir, porque usted dice, pastor, me está sacando una radiografía de mi familia, de mi casa, de mis conversaciones con los tíos, con las familias, de lo que escuché. Todo eso que pasa en una parte del mundo, en las tinieblas, en el reino de Dios, el Señor les dice, tengan fe en Dios, oren y cuando estén orando, perdonen. Qué simple que lo hace Jesús, ¿no? Y de tanto predicárselo, usted va a soñar con esto, ¿no? Porque son verdades muy importantes, porque podemos hablar de todo, de esto se abre toda una historia de fe. Les puedo hablar de Moisés, les puedo hablar de Abraham, uno puede profundizar. De la oración podemos hablar del Padre Nuestro y podemos hacer sermones de todo lo que habla la Biblia acerca de la oración de Ana, como una mujer estéril después tuvo a Samuel. Y hay tantas historias de oración, de ayuno, del poder y del perdón que Jesús a soldados que lo estaban lastimando les dijo, Padre, perdónalos, ¿no? ¿Cómo puede Jesús enseñarme algo él que no previamente no haya pasado y no haya vencido? Y este mundo lleno de resentimiento, que el resentimiento va en aumento. Hay un pensamiento que es necesario que venga cada semana a la iglesia, que es el pensamiento de Cristo. Y es el pensamiento que trae sanidad, porque una familia lastimada, herida, Dios no lo puede bendecir con abundancia, porque lo que cosechan cae con un agujero roto y todo lo que reciben se va, porque al fin de cuentas le va bien, pero no tienen paz. Al fin de cuentas le van bien, pero hay violencia familiar. Todo eso, Jesús hace nuevas todas las cosas. Y todo eso es el Evangelio. Y todo esto era previo a la Semana Santa, cuando Jesús le habla a los discípulos. Previamente había aparecido una higuera seca y Jesús, mostrándoles una comparación de lo que era la religión vacía y hueca, les habla y los prepara como un buen padre, no lleno de resentimiento, sino lleno de buena semilla. En vez de hablarle a los discípulos acerca de la queja de cómo los trataron los fariseos y los religiosos, sino les habla de dejando atrás eso, porque él ya sabía que eso a la larga se iba a secar. Ya lo sabía eso. La higuera seca era un anticipo de lo que pasó en el año 70 después que Jesús murió. Vinieron los romanos y terminaron de destruir el templo. Sin embargo, les dice, ahora yo os estoy preparando para la iglesia. Los estoy preparando. Y acá, ahora, estas semanas, estamos aprendiendo qué es la iglesia de Jesús, cómo se movió, cómo tenemos que vivir nosotros hoy en el mundo lleno de odios, lleno de malas intenciones,
lleno de resentimiento entre la gente, pero ¿cómo tiene que vivir usted y su corazón? Amén. Entonces Jesús pasó unos días más después que resucitó con los discípulos, unos 40 días más, y les empezó a enseñar en el capítulo 1, versículo 4, dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque de alguna manera el libro de los Hechos es una continuación de las enseñanzas de Jesús. Y Lucas, el médico amado, registraba los sucesos de la vida de Jesús y luego en el libro de los Hechos los sucesos y la plenitud y la llenura en el libro de los Hechos de la vida de los apóstoles. Lucas escribió acerca de lo que hizo Jesús. En el libro de los Hechos escribió acerca de la iglesia, de nosotros, de cada uno de nosotros, de la iglesia de Cristo, cubiertos y llenos del Espíritu Santo. Lucas era médico. Entonces Lucas, escribiendo este libro de los Hechos, estando juntos, relata, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa, porque Jesús les había hablado a los discípulos, diciendo que iban a ser bautizados con el fuego. Oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero acá en este pasaje vemos 4 enseñanzas fundamentales, claras. El Señor les dice o les enseña las primeras lecciones. Recuerden que Jesús, después que resucitó de la muerte, no se fue al cielo inmediatamente, se quedó 40 días. Esto es parte de la preparación y de casi las últimas palabras, de las últimas recomendaciones que les estaba dando a los discípulos. Y les estaba hablando de la misión. Y les estaba hablando de ciertos principios que tienen que ver para nuestra vida. Número 1, les está enseñando acerca del tiempo de espera, porque les dijo, ustedes van a recibir una promesa, pero tienen que esperar. Ahora, cuando el Señor dice a esta generación que esperen, para ellos también era larga la espera. Por supuesto, para nosotros es hiper, mega, ultra, super más larga la espera, porque vivimos en los tiempos del Twitter, del Instagram, del Telegram, mensajes instantáneos, inmediatos, rápido, todo tiene que ser ya, lo de ayer ya no tiene más valor, ya pasó, ya fue, todo es mucho más rápido. Pero el Señor sigue siendo el Dios de espera, porque en la espera se ve nuestra fe, nuestra oración, nuestra paciencia, nuestra templanza, nuestra humildad, nuestra dependencia. El Señor le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo que él no había pedido en realidad. Dios siempre se lo prometió porque él sabía que él tenía una mujer estéril y la amaba a su esposa estéril de la misma manera es que si hubiese sido una mujer que hubiese podido darle muchos hijos, era un hombre bueno, noble. Amaba a su esposa en la condición en que estaba. Un ejemplo, Abraham. Por eso terminó siendo amigo de Dios. Para que Dios le dé el WhatsApp diciendo, llámame cuando quieras. No es así, pero cada vez que hablaba, ahí aparecía Dios. Más o menos parecido a los términos modernos, ¿no? A causa del carácter, a causa de la nobleza, de la entrega, Dios responde con sus bendiciones. Amén.
Por eso es importante la entrega. No podemos estar con un pie acá y otro acá. Señor, te entrego mi corazón y después, perdóname, acá no entras. ¿No? O sea, está hablando con alguien y cierra la puerta diciendo, Señor, voy a decirle unas cosas, así que Espíritu Santo, de este lado vos. Yo cierro la puerta, cuando termino te abro otra vez para que vengas. Quiere decir que necesitamos aprender a esperar. Por lo tanto, la espera es parte del proceso de Dios. Amén. Entonces le dijo que le iba a dar un hijo y ahí está la espera. Número 2, no solamente Dios enseña a los discípulos, en los últimos días, en los últimos momentos con sus discípulos le enseña la espera, también le dice que Dios es un Dios de promesas cumplidas, que cumple sus promesas. Porque de promesas estamos todos. Te prometo que esta vez sí. Y está la intención de la gente. ¿Y cuántas promesas? Pero pocas personas tienen el poder de cumplir las promesas y de cambiar el mundo desde el corazón de las personas. Entonces, el Señor cumplió sus promesas, siempre cumplió sus promesas. Entonces, es el Dios de espera, es el Dios que cumple sus promesas. Es el Dios cuyo reino no es terrenal, porque en este pasaje le dijeron, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Esa era la pregunta del relato que leímos. ¿Restaurarás a Israel con toda su gloria? Porque ellos sabían la historia del pueblo de Israel, cómo conquistaban, cómo pasó con David, que por fin ellos habían sido una gran nación respetada, pero luego hubo una serie de generaciones que trajeron decadencia. Y la pregunta era, ¿restaurarás el reino? Y el Señor les estaba hablando y le está contestando esto. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. No van a poder comprender, no van a poder entender los tiempos de Dios, pero de una cosa tienen que estar pendientes. Y eso es una gran lección, ¿no? Porque a veces queremos entender lo que solo Dios sabe y nos trabamos y nos frustramos. ¿Y cuándo lo va a hacer Dios? ¿Y cuándo va a cambiar a ese diablo o a ese demonio que está en el trabajo? Y siempre estamos pensando, ¿y cuándo lo vas a hacer, Señor? ¿Y cuándo? Y el Señor dice, no os toca a vosotros saber los tiempos de Dios, es imposible, pero les prometo que van a recibir poder. Y lo cuarto de esto es que necesitamos el revestimiento espiritual para poder salir de aquí con la misma autoridad que tuvieron los discípulos hace mucho tiempo atrás. En este libro de los Hechos hay tres grandes entonces círculos, por así decirlo, que concentran la atención. El poder que los hizo evangelizar en Jerusalén, el poder que transformó el área de Judea y de Samaria, trayendo gran gozo en Samaria. Y por último, ya Pablo llevando el evangelio fuera de donde se había predicado y llevándolo hasta Roma también. El Señor es un Dios que cumple sus promesas y que permite que seamos bautizados, seamos llenos, seamos revestidos. Son los 4 puntos de este pasaje de hoy que los tenemos que guardar en el corazón. Que Dios tiene una promesa de ser lleno y de recibir un nivel poderoso del Espíritu Santo. Jesús les dijo a los discípulos, les conviene que yo me vaya, porque Jesús estaba con ellos y de repente Él detiene su caminar y les dice a los discípulos, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere no vendría el Consolador, no vendría el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que me enseña por dentro, el que me renueva por dentro y el que me convence, porque el Espíritu Santo me capacita. Recuerde, todo lo que es la unción del Espíritu Santo es para capacitar al creyente para ser un testigo,
un testimonio poderoso. Pero primero nos tiene que convencer a nosotros. Porque ¿cómo puedo convencer a los demás si Dios no trae convencimiento de pecado, de justicia y de juicio primero en nosotros? Entonces, primero nos tiene que convencer a nosotros. Por eso hay muchos creyentes que predican y dicen, porque te tenés que convertir, porque el Señor tiene nueva vida. Y la persona le contesta, sí, es verdad, lo necesito. ¿Y cómo te va vos? ¿Te va bien todo? Y te tenés que convertir entonces, porque no está tan convencido. Sí está convencido que tiene que predicar, pero primero Dios tiene que hacer una obra grande primero en nosotros. Nadie te puede decir que hagas algo que no estás obligado a dar o a hacer. Ni a dar, ni a adorar. Todo lo que hacemos en la iglesia es algo que nos convencemos nosotros. No es que nadie te obliga, porque en realidad es la acción del Espíritu Santo que me revela que soy pecador. Es un milagro. Porque normalmente nosotros no, por nuestra propia justicia, no podemos ni creemos que necesitamos pedirle perdón a Dios. Pero el Espíritu Santo nos convence para que nosotros después podamos predicar. Primero nos tiene que cambiar a nosotros. Y luego trae convicción a los demás. Entonces, ¿por qué necesitamos el Espíritu Santo? Porque Él nos guiará. Porque Él trae vida. Porque Él es el que está con nosotros. En nosotros. Jesús es Jesús, pero no en persona, sino en el Espíritu. Y dice la Biblia que Él tiene una misión. La misión es glorificar a Jesús. Él dice, Jesús le dijo a los discípulos, Él, el Espíritu Santo, me glorificará. El Espíritu Santo vino con una misión y es hacer una obra tan grande en nosotros y a través de nosotros que podamos ser personas que traigan gloria al Señor y que la gente diga, realmente le doy gloria a Dios. Le doy gloria a Dios. Cuando Dios te unja, cuando Dios derrame su poder sobre tu vida, recuerde, la misión del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. No es que nosotros digamos, no me toques, soy ungido. No. La misión del Espíritu Santo no tiene que ver con nosotros. Es cambiarnos, transformarnos, pero tiene una misión. Que el mundo conozca que Jesús resucitó. Y que Dios amó tanto al hombre que envió a su Hijo a buscar lo que se había perdido. La misión del Espíritu Santo es hacer la obra para que Jesús se lleve la gloria. Es por eso que cuando estamos reunidos, el Espíritu Santo está entre nosotros para que sea glorificado el nombre de Jesús. Por eso decimos, todo lo que suceda esta noche, a Dios le vamos a dar toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Y a su nombre. Mientras estoy predicando, estoy mirando a cada uno de ustedes, sus vidas, sus expresiones, su actitud. Y todos tenemos esa sed y ese anhelo que Jesús sea glorificado. Simplemente tenemos que tener esa expectativa. Jesús les dijo a los discípulos, esperen, porque algo que Dios tiene para ustedes, ustedes van a poder recibirlo. Y es esa plenitud de poder. Esa plenitud de poder no puede venir en la persona impía. No puede venir en la persona que no se convirtió. Y hoy va a venir el Espíritu Santo una vez más. Porque necesitamos el Espíritu Santo y porque Jesús lo prometió. Es una promesa. No es yo lo merezco o no lo merezco. Es yo lo recibo o no lo recibo. ¿Qué le dijo a los discípulos? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que yo quiero que pensemos en estos 4 pensamientos que luego lo vamos a ver un poco mejor. A Abraham no lo hizo esperar 5 años, ni 10 años, ni 15 años, ni 17 años, ni 20 años, sino que esperó
25 años. Pero ahí por la mitad de la espera, por el año 12, por ahí, la esposa le dijo, ¿y si le damos una ayuda a Dios? Porque en realidad te prometió un hijo, pero no te dijo de quién. Entonces yo tengo acá una mujer en mi casa y bueno, yo no quiero entrar en especulaciones y cosas personales, por qué ellos terminaron decidiendo algo equivocado, porque no esperaron. No esperaron, pensaron que no iba a ocurrir el milagro y ocurrió. En Génesis 3:15, el Señor habla de la promesa, una vez que cayó el hombre en pecado, habla de la promesa que iba a venir el Salvador, tipificado. En Génesis capítulo 3, versículo 15, es la primera mención del Mesías. Y acá está hablando del anuncio de alguna manera. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá. Acá está hablando de quien iba a herir a esa serpiente, a quien iba a vencerla. Está hablando de Jesús. Está hablando de la salvación. Estaba diciendo que va a venir. ¿Sabe cuánto tardó en cumplirse? 4.000 años. Pero se cumplió. Vino Jesús. No, yo no lo quiero desanimar diciendo, bueno, ¿cómo me voy a mi casa, pastor? 4.000 años, esto de esperar. El Señor le dijo a la iglesia tesalónica, yo vengo pronto. Todavía ya pasaron más de 2.000 años, estamos esperando. Pero con estas enseñanzas, yo puedo cometer el mismo error. Puedo cometer el error de Abraham diciendo, bueno, Dios se olvidó, yo hago la mía. Y la historia de Ismael y de Isaac es muy mala hasta el día de hoy. Porque no esperó. Saúl fue un buen rey, salvo que no esperó cuando tenía que esperar la llegada de Samuel a celebrar un sacrificio. Tenía que esperar nada más al sacerdote, Samuel. Él era rey, no podía oficiar, esperó. Y dijo, yo pienso, ¿no? Más sí, lo hago yo. Estamos en guerra, necesitamos la cobertura, lo hago yo. ¿Cuándo lo hizo? ¿Sabe quién vino a los 2 minutos? Samuel. No se tardó. Estaba ahí nomás. El cumplimiento estaba ahí nomás. Pero no esperó. Y como no esperó, la locura que hizo de ocupar un espacio que no tenía que ocupar, terminó quitándole todo el espacio que Dios le había entregado. Tenemos que esperar en obediencia, tenemos que esperar en oración. Tenemos que esperar sin desanimarnos. Tenemos que esperar con expectativa. Amén. Así tiene 4.000 años más de expectativa, dando gloria a Dios. Cuando le diga a alguien, ¿cuándo viene tu victoria? 4.000 años, pero estamos contentos. Cada culto el pastor me anima a esperar. ¿Pero por qué digo esto? Porque para Dios, 4.000 años, si sabemos un cálculo divino, un día es como 1.000 años. Ah, ahora le gustó. Ahora sí, ahora sí. Si no, ¿quién lo levanta cuando termina el culto? Imposible, no. Pero lo cierto es que no nos toca a nosotros saber cuándo va a cumplir la promesa, pero la va a cumplir. Amén. Lo peor que hay. Bueno, ahora en esta época moderna las salas de espera tienen televisor, pero en las otras épocas estaban todas las revistas viejas, todas desarmadas de tanto leer, y la gente ya no sabe qué hacer en la sala de espera. Y el doctor siempre, no sé, acá seguramente hay médicos, dicen,
el turno a las 16 y usted sale corriendo por todo. Viaja, que hay tráfico, que llega a las 16 menos 5 y la secretaria dice, hay un pequeñita demora. Y sale a las 8 de la noche de ahí. Y leemos de lo que no nos gusta, porque hay que pasar la espera. Y en algunos casos la espera es angustiante. ¿Qué me va a decir el doctor? ¿Qué tengo? ¿Cómo me va a ir? De tanta espera, cuando el doctor le atiende, usted entra así. ¿Qué le pasa, doctor? Por todo lo que el enemigo le puso. Y esto que me salió el resultado así, no, esto no es nada. Y usted leyó en internet, ¿tenés esto? No dormiría esta noche. No haga nada, espere confiado en el Señor. No escuche la voz del enemigo, no escuche la voz del mundo, no escuche la voz de Satanás, escuche la voz del Espíritu Santo que dice, en breve recibiréis poder. Aleluya. Y Jesús vino e hirió en la cabeza a la serpiente y la venció en la cruz del Calvario. Y nosotros vamos a vencer al enemigo en el nombre de Jesús. En Hechos capítulo 2 versículo 1. En Hechos capítulo 2 versículo 1 dice que los discípulos por fin estaban 10 días después, estaban unánimes juntos orando, y vino del cielo un viento recio, se escuchó un viento recio y vino el Espíritu Santo. Así va a ocurrir, porque el Señor te da una promesa dada por un Dios que la cumple. Amén. Muchos están esperando milagros, conversiones, esperando respuestas de Dios, esperando ser llenos. Bueno, vamos a pedirle, Señor, estoy esperando. Estuve esperando toda la semana. Así que ven a recibir de Dios. ¿Por qué no se pone en pie, por favor? Gloria al Señor. Y de repente vino del cielo un viento, un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Levante sus manos. Señor, yo te pido que hoy sean llenos del Espíritu Santo. Que todos salgan de aquí y que la obra del Espíritu Santo comience en ellos, en mí también. Quita los temores, quita las culpas. A toda persona que vino por primera vez y dice, pastor, todo lo que habló ha tocado mi corazón, pero yo no camino cerca de Dios, yo no he sido tan fiel. Yo quiero que repita esta oración. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados y te pido conocer a Jesús en mi vida como mi Señor y Salvador. Quiero que vengas a mi vida, Señor, y hagas una obra grande y poderosa. Señor, creo que tú moriste en la cruz y creo que resucitaste al tercer día. Y ahora te pido que el Espíritu Santo venga a mi corazón. Lo recibo en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora todos con sus manos en alto. Señor, yo te pido que se cumpla la promesa. Espíritu Santo, trae la promesa. Solamente necesito al Espíritu Santo. Necesito ser revestido. Levante sus manos y pídaselo. Necesito ser revestido, investido, empoderado del Espíritu Santo. Eso necesito. Porque todo lo demás vendrá por añadidura. Vendrá por añadidura. Necesito al Espíritu Santo. Necesito al Espíritu. Necesito el bautismo del Espíritu Santo.
Necesito el poder de Dios sobre mi vida ahora, Señor. Yo te pido del primer banco hasta el último banco. Esta promesa se va a cumplir sobre ellos ahora. Pero ahora ustedes lo tienen que pedir y lo están recibiendo. Recíbalo, porque usted va a ser un testigo del poder de Dios. Ore por la persona que está a su lado, trayendo vida. Dígale: Señor, trae vida donde hay desierto. Cumple tu palabra. Tócala, Señor. Sánala, restáurala, bendícela, prospérala en todo lo que haga. Cúbrela con tu presencia. Guárdala de todo mal. Tómala y levántala más aún alto. Más alto todavía. Que pueda ver los problemas desde la perspectiva de Dios. Tú estás en control de todas las cosas. Aleluya. Levante sus manos y diga: recibo. Dígale: Señor, recibo. Recibo